Bueno, eh, como parte del ciclo de conferencias de Abogar, le explico a Daniel también de qué se trata, es la especialización en abogacía del Estado de la ECAE, que conforma las carreras de Estado y es el paso previo a la maestría en abogacía pública que se recuperó en esta gestión y que van integrando los mejores promedios de la especialización, que dura un año y medio. Intentamos replicar un poco lo que hace el ISEN con la carrera diplomática, intentamos jerarquizar la carrera de los abogados del Estado. Todavía el escalafón propio es una asignatura pendiente, hace 75 años que hay una ley que promete la jerarquización salarial de los abogados del Estado, y eso es importante porque dan peleas muy desparejas en el plano internacional y nacional en los juicios contra el Estado, con lo cual, además de estar bien preparados, tienen que estar bien pagos para poder concentrarse nada más y nada menos que lo que tienen que hacer, que es defender el interés público, el interés de la Argentina. Como parte de ese programa, de esta especialización, hacemos, yo diría cada 2 meses, ¿no? Conferencias magistrales. Vos ya participaste de todas maneras una vez hace 2 años, creo que fue, por Zoom, de este ciclo, y la idea es invitar a referentes del derecho público en todas sus vertientes: derecho constitucional, derecho internacional, derechos humanos, derecho penal, derecho administrativo, para que nos ilustren, nos expliquen algún punto o varios puntos, o los que tengan ganas de ilustrar, porque eso, más allá de que vos sos un referente en el campo penal y de la criminología, los puntos de contacto son un montón, digamos. Con el derecho administrativo, de hecho, mi pregunta era sobre Hassemer, justamente, porque ayer Zaffaroni, anteayer, me decía que Hassemer es uno de los nombres obligados cuando uno analiza la administrativización del derecho penal, ¿puede ser? Sí. Y yo no lo había citado en el proyecto donde sí cité a Tiedemann, este proyecto de Derecho Penal Económico que te contaba hace un momento, y vi que vos lo citabas a Hassemer recién ahí, antes del capítulo dedicado al peligro abstracto. Bueno, y con eso hago directamente el vínculo y te doy la palabra, Daniel. Bueno. Nosotros venimos viendo una erosión del Estado constitucional de derecho, cuyo pilar o corazón son las garantías, ¿no? Y una de las paradojas, que lo habíamos hablado con Daniel hace un tiempo, es que los jueces garantistas son los más independientes en la medida en que se apegan estrictamente al texto constitucional, que le otorga a las garantías un lugar prioritario. Paradójicamente, muchas veces, como parte de la erosión del Estado constitucional, del debilitamiento de las garantías como núcleo de la democracia, se elogia a quienes se alejan de las garantías constitucionales con cualquier argumento, y eso es peligroso para una democracia. Por eso, para nosotros es muy importante tener a Daniel hoy acá, y sobre todo, y con esto yo termino esta introducción, el título de su libro, que para mí es, digamos, es elocuente y habla solo: Derecho Penal sobre bases constitucionales, porque hoy el derecho penal, en general, en la práctica, no está siempre ubicado sobre bases constitucionales, y el antigarantismo tiene que ver mucho con este no constitucionalismo de la práctica punitiva, que nos conduce a un laberinto o un callejón sin salida. Cuando la práctica punitiva no está dentro de un marco constitucional, se violan los derechos humanos. Es una historia que ya hemos aprendido en la Argentina, y Daniel es uno de los referentes que siempre con mucha firmeza se paró del lado de las garantías de la Constitución sin titubear, más allá de las presiones mediáticas que muchas veces tratan de inclinar a los jueces en un sentido de alejamiento del texto constitucional. Es una paradoja que eso se haga en nombre de la República, las instituciones y la Constitución, pero bueno, yo soy de la idea de que necesitamos más jueces comprometidos con las garantías constitucionales, porque es la obligación de los jueces hacer valer la Constitución, ¿no? Se supone que son los guardianes de la Constitución, y su primera obligación es no alejarse, sino hacer valer lo que está escrito. Y este texto de Daniel, que es maravilloso y yo naturalmente lo recomiendo, de hecho el eje de su presentación es acercarnos a las ideas centrales de este libro, Derecho Penal sobre bases constitucionales, para mí es muy parecido a cuando Zaffaroni habla sobre derecho penal más humano, dando a entender que el derecho penal o no es humano del todo, o digamos, hay algunos aspectos de la práctica punitiva que se han deshumanizado y alejado del humanismo. Y es parecido a este título, de Derecho Penal sobre bases constitucionales. Si esto fuera lo que sucede, es decir, lo que postula el derecho penal liberal, no haría falta volver a aclararlo. Es obvio que el derecho penal está sobre bases constitucionales. Es obvio que el derecho penal, en la medida en que es derecho, es humano. Pero si hay que aclarar estas cosas, es porque hemos retrocedido hacia un derecho penal o no humano, o que no está ubicado sobre bases constitucionales, como dice Daniel en su trabajo. Y pienso en Percy Clavero, ¿no? Un peruano que escribe sobre derecho penal económico,
y en la introducción él dice que hace falta democratizar la persecución penal. Y vuelvo sobre lo mismo, si hace falta democratizar la persecución penal es porque la persecución actual no es democrática. Eso quiere decir que no hay igualdad ante la ley. Y no hace falta más que ver cualquier cárcel para darse cuenta que en general son cárceles de la miseria y la pobreza. Es decir, que este postulado liberal, la práctica lo desmiente continuamente. Es decir, que ahí tenemos otro postulado de la igualdad ante la ley, que la práctica punitiva no democrática y no constitucional desmiente. Con lo cual me parece que en todos estos autores, en Daniel, en Clavero, en Perú, en Zaffaroni mismo, hay una coincidencia, hay una preocupación compartida, y creo que eso se extiende a toda la abogacía pública, ¿no? Y a nosotros como abogados del Estado, acá que se forma el cuerpo abogado del Estado, digamos, estos debates los tenemos que tener, digamos, bien ubicados en un mapa conceptual para saber cómo actuar cuando tengamos esa responsabilidad. Así que bueno, Daniel, te agradezco. Gracias a vos. Tu presencia en la escuela y bueno, te escuchamos con atención. Muchas gracias, Guido. Muchas gracias a la Escuela de Formación de Abogados que depende de la Procuración del Tesoro de la Nación por esta invitación. Gracias a todos los que están aquí presentes, queridos colegas, tanto argentinos, argentinas como peruanos, peruanas. Y bueno, a todos los que también se van a acercar o van a acompañar esta actividad a través de YouTube o del Zoom. Bueno, efectivamente estamos presentando este libro que se llama Derecho Penal sobre Bases Constitucionales, que tiene 800 páginas. Es un manual de derecho penal argentino, que básicamente lo que cristaliza esta obra son más de 20 años de estudios y de seminarios y de discusiones y de clases, tanto de grado como de posgrado, como de doctorados, de teoría del delito y de teoría de la pena, especialmente en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, aunque también en muchos otros ámbitos académicos. También tiene que ver con mi formación en el doctorado de la UBA, que tuve en el año 2007 en varias universidades de España, con Manuel Cancio Meliá, con Francisco Muñoz Conde, con Jesús Silva Sánchez, con Iñaki Rivera Beiras y bueno, muchos otros profesores que también han dejado una huella en mi formación. Y no puedo dejar de mencionar también que me considero un discípulo directo, pese a la distancia, del profesor Luigi Ferraioli, de la Universidad de Roma y de Camerino, y su gran obra Derecho y Razón, ¿no? Un poco este libro, en este libro confluyen, por lo tanto, varias vertientes. La filosofía del derecho de Ferraioli, el derecho penal liberal promovido desde Alemania por Winfried Hassemer, también por Klaus Roxin, por la obra de Maurach, Gossel y Zipf, y algunos otros textos que han sido también muy importantes para la formación de esta obra. Y después, por supuesto, también en España, mencioné a algunos de los colegas. Debo agregar también al profesor Luzón Peña, de la Universidad de Alcalá de Henares, que ha escrito obras muy importantes en las últimas décadas, especialmente su tratado de Derecho Penal, un discípulo directo de Roxin, su traductor, sí, ¿no? Con el que tengo relación también bastante fluida. Y después, bueno, por supuesto, los juristas argentinos, como, bueno, recién mencionado Raúl Zaffaroni, Esteban Righi, con el cual yo trabajé, fui colaborador en la Procuración General de la Nación. Y, bueno, Enrique Bacigalupo y el resto de los penalistas clásicos, digamos. Bueno, todo eso está conformado aquí y además lo que van a encontrar en este libro, que es algo inusual, no sé por qué, pero es inusual en lo que es el derecho penal argentino, que en un manual de estas características, creo que por primera vez se aprovechan, desde el punto de vista dogmático, casos jurisprudenciales muy relevantes, muy conocidos, muy destacados y que marcaron, ¿no?, la jurisprudencia argentina, lo que nosotros denominamos leading case, y que están aprovechados en la obra como citas de jurisprudencia, digamos, de algunas tomas de posición, ¿no? Por ejemplo, el fallo Cabello, el fallo Cromañón, ambos de la Cámara Nacional de Casación Penal, el caso Cabezas, que fue una sentencia de un tribunal de la provincia de Buenos Aires, después ratificado por la Corte Suprema, el caso Mariano Ferreira, de un tribunal oral de la capital. Y como esto, bueno, una decena más de casos muy conocidos y que
son muy ricos desde el punto de vista dogmático y están entonces también aprovechados en el libro. Más allá de estas cuestiones generales, reitero, es una obra de teoría del delito y de teoría de la pena, es una obra de derecho penal, pero tiene muy fuertes vínculos y un relacionamiento muy marcado, para decirlo metafóricamente, por un lado con lo que con lo que está por encima del derecho penal, que es el derecho constitucional, y por otro lado con lo que está en las bases del derecho penal, que es el derecho administrativo, ¿no? Es decir, del libro surge claramente, especialmente en el capítulo dedicado a la teoría del injusto, especialmente en el capítulo de la lesividad, también en la parte introductoria, hay muchas referencias a cómo tiene que relacionarse el derecho penal liberal de base constitucional y democrático con el derecho constitucional y con el derecho administrativo. Creo que este es un tema interesante para compartir, que está desarrollado en el libro, que atraviesa el libro y que creo que es interesante para compartir con las y los colegas abogados del Estado. En el sentido de que, bueno, como el título de la obra lo indica, yo con el tiempo, después de décadas de transitar el derecho penal, la dogmática penal, terminé cayendo en la cuenta que en definitiva todo lo que está contenido en esta obra, todo lo que es la teoría del delito y la teoría de la pena, no es otra cosa que un desagregado de materia constitucional. Es decir, todo lo que contiene el campo de conocimiento llamado derecho penal, en realidad es derecho constitucional aplicado. No es otra cosa que un análisis pormenorizado, desmenuzado, hasta los más mínimos detalles, básicamente de tres grandes garantías constitucionales, que son el principio de estricta legalidad, que nosotros lo tenemos consagrado en el artículo 18 constitucional y además está en tratados internacionales de derechos humanos, el principio de lesividad, que nosotros en Argentina lo tenemos consagrado en el artículo 19 de la Constitución, en el principio de reserva, y el principio de culpabilidad, o la garantía de culpabilidad, que también la tenemos en el artículo 18 constitucional y en tratados internacionales de derechos humanos. Yo lo que sostengo es que prácticamente todos los conceptos y teorías y discusiones del derecho penal, de una u otra manera, terminan reconduciéndose a estos tres grandes pilares. Y en el fondo, por lo tanto, los que nos consideramos penalistas, en realidad somos constitucionalistas. Solo que trabajamos con una parcela, ¿no? unos ciertos segmentos del derecho constitucional. Y entonces es desde esta perspectiva, digamos, que creo que hay que encarar tanto la teoría de la pena como la teoría del delito, desde una perspectiva fuertemente constitucional. Y por el otro lado, lo que me parece interesante compartir en esta mesa y en esta actividad, por eso Guido te agradezco la oportunidad, es también avanzar, esclarecer un poco la relación que debe existir entre el derecho penal y el derecho administrativo. Porque en este sentido, bueno, Guido, vos estás trabajando en este momento en esta cuestión, y aparte es algo que hemos conversado como objeto de preocupación de ambos, en el último medio siglo ha habido un proceso muy pernicioso, muy negativo, en el cual el derecho administrativo y el derecho penal perdieron sus fronteras, ¿no? Y comenzó a haber una suerte de maridaje y una suerte de entrecruzamiento y de mezcla entre las materias del derecho penal y la materia del derecho administrativo, a contrario de lo que debería ocurrir, que es que todos y todas tengamos claro cuáles son los límites y dónde está el deslinde entre el derecho penal y el derecho administrativo. Cosa que, por supuesto, muchos de nuestros maestros, como Hassemer en Alemania o Julio Mayer en Argentina, claro, lo tienen clarísimo, ¿no? Es cuestión de ir a estos maestros, a estos autores, y ver desde la altura de estos juristas cómo ven esta cuestión. Y desde ahí, entonces, extraer las conclusiones y trazar, digamos, de vuelta esos límites. Y en ese sentido, el concepto que más daño ha hecho, en este sentido de terminar confluyendo derecho penal y derecho administrativo en una suerte de engendro, ¿no? Para decirlo de alguna manera, ha sido el concepto del peligro abstracto.
El concepto de peligro abstracto es el concepto central en esta cuestión. Es como el virus que se inyectó aquí y que generó esta situación de la cual ahora tenemos que desandar el camino, volver hacia atrás, desmantelar todo lo que se ha hecho sobre la base del concepto de peligro abstracto en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque y acá retrotraigo un poco también de algo que desarrollo en el libro. En el derecho penal liberal, y esto es una cuestión que tanto en Alemania como en España como en Argentina, por lo menos como punto de partida, no se discute, es que para que se fundamente el castigo penal, para que se pueda habilitar el ejercicio de poder punitivo de alguien, necesariamente algún otro, un tercero, se tuvo que haber visto afectado en sus bienes jurídicos, en sus intereses. Si un determinado comportamiento no trasciende a terceros o trasciende de una manera insignificante o banal, entonces no está justificada la activación del ámbito penal. ¿Por qué? Porque se requiere un mínimo de disvalor de resultado, que tiene que ver con la función de las normas jurídico-penales, que cumplen una función de determinar conductas. Las normas jurídico-penales existen para determinar nuestros comportamientos. ¿Con qué objeto? No afectar a los demás. No afectar a los demás. Esta es la clave. Ahora, si nadie se ve afectado, no se activa esta función de determinar conductas y no hay disvalor de resultado. Bueno, esto es lo que viene a de alguna manera, negar el concepto de peligro abstracto. El concepto de peligro abstracto lo que va a proponer es que un determinado tipo penal, por la forma en la que está construido, por ejemplo, los delitos de tenencia, se supone que el legislador de antemano, y para todos los casos, iure de iure, sin emitir prueba en contrario, ya da por afectado el bien jurídico. Ex ante, para todas las situaciones, para las miles y miles de posibles variantes, no, el legislador de antemano, como construye el tipo penal de una determinada manera, entonces ya con la sola realización de la conducta ya se da por afectado el bien jurídico. Grotesco, es un escándalo. Esto niega el principio constitucional de lesividad y además viola el principio republicano de poderes, porque es el órgano legislativo del Estado que se está apropiando de la función esencial del órgano jurisdiccional. Es decir, que está violando el equilibrio entre los poderes. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Acá voy a una cuestión importante para lo que es la charla de hoy en términos del límite entre derecho penal y derecho administrativo. Las figuras de peligro abstracto, es decir, aquellos comportamientos, aquellas conductas que en definitiva no causan daño a terceros, no afectan a terceros, sino que son, en todo caso, violaciones de normas, ¿son características del derecho administrativo? ¿O acaso las normas de tránsito, circular ebrio o pasar un semáforo en rojo sin resultados, sin consecuencias, no son situaciones que son objetivamente encajan en tipos administrativos, en infracciones de tránsito? Es decir, la construcción del peligro abstracto es perfectamente utilizable en el marco del derecho administrativo, que como todos sabemos, sus penas están absolutamente rebajadas, está delegado en la materia administrativa y el Poder Ejecutivo, en todo caso eventualmente tendrá una apelación a un órgano judicial, pero es otro régimen completamente distinto, con penas mucho menores, multa, no sé, inhabilitación, lo que fuera. No son las penas que tenemos en el ámbito penal. Lo que se ha hecho primero en Alemania, después en España, después en Argentina, con esta cuestión que estamos hablando, es importar la construcción de figuras o de tipos de peligro abstracto, características del derecho administrativo, y traerlas al ámbito penal, violando el principio de última ratio, violando el principio de último recurso. Y esto es lo que Hassemer critica. Este proceso, este salto falaz y absolutamente ilógico, contrario a garantías constitucionales, de traer al ámbito penal lo que debería quedar encapsulado en el derecho administrativo, que son los tipos de peligro abstracto, es decir, la sanción a partir de conductas sin resultados,
¿Se entiende? Es, en definitiva, lo que Hassemer denomina la administrativización del derecho penal, que también así lo denomina Luigi Ferraioli en Derecho y Razón. La administrativización del derecho penal. ¿En qué consiste esto? Esto consiste en que, en definitiva, a partir especialmente de la utilización masiva de este concepto en tipos penales, en el ámbito penal, o de tipos en el ámbito penal, el derecho penal pierde sus contornos y cada vez más se convierte en derecho administrativo. Y esto trae tremendas consecuencias porque viola el principio de última ratio, viola el principio de lesividad, viola el principio de culpabilidad, genera enormes problemas respecto de lo que es el conocimiento de los ciudadanos con relación a lo que es el programa criminalizador del Estado, porque nadie sabe a ciencia cierta cuáles son los tipos penales vigentes, a partir de que se crean decenas y decenas y decenas de figuras penales con estas características. Y por lo tanto hay problemas cada vez más frecuentes de error de prohibición y sobre todo, y esto es lo más dramático, lo más grave, es que estas figuras, sobre todo las figuras de tenencia, terminan convirtiéndose en una herramienta de control social, ¿no?, de las élites o de las capas más poderosas de un Estado respecto de los sectores menos favorecidos, ¿no? Como pasa en la Argentina con la criminalización masiva por los delitos de tenencia de estupefacientes para uso personal, la criminalización masiva en todas las grandes ciudades por la venta ambulante de productos en violación a la ley de marcas, en pequeñas cantidades, que tampoco superan un test de lesividad, y bueno, comportamientos similares, ¿no? O sea, lo que quiero decir, y yo lo digo en el libro, a partir de este proceso de administrativización del derecho penal, a partir de este proceso de inflación penal y de la utilización del concepto del peligro abstracto para la construcción de tipos penales y después para su legitimación en la jurisprudencia argentina, bueno, esto ha significado que millones de personas en este último medio siglo en la Argentina hayan ido a parar al ámbito penal por comportamientos que no trascienden de modo significativo ningún bien jurídico. Porque está claro que la tenencia de estupefacientes para uso personal de ninguna manera puede poner en peligro, ni siquiera lejanamente, la salud pública como bien jurídico, o la venta de 3 pares de medias o de dos anteojos en violación a la ley de marcas puede poner en peligro el bien jurídico que está detrás de la ley de marcas, que es algo así como la idea de que los consumidores no se vean engañados en que lo que está adquiriendo es un producto legítimo cuando en realidad está comprando un producto falso. Eso de ninguna manera se pone en peligro con ese tipo de comportamientos. Pero claro, como son delitos de peligro abstracto, lo que generan es que el fiscal penal y el juez penal se ven relevados de realizar ese juicio de vinculación entre el hecho, el tipo penal y el bien jurídico, diciendo no, yo no tengo nada que hacer porque ya el legislador de antemano, y para todos los casos, iure de iure, ya da por conformado el injusto. Un escándalo, un escándalo. Yo no puedo creer que a esta altura del siglo XXI, en un Estado que se considera constitucional y social de derecho, sigamos avalando o legitimando este concepto, ¿no? Porque, reitero, lamentablemente en la jurisprudencia argentina, en todo el país, incluyendo la Ciudad de Buenos Aires, se sigue utilizando rutinariamente la figura de peligro abstracto. Digamos, aplicándola repetitivamente sin que nadie se ponga a considerar con un mínimo de aproximación su genealogía, las implicancias y su condición claramente, diría doblemente inconstitucional, ¿no? Pasando por encima del principio de lesividad, como decía, y violando el principio republicano de poderes. El otro tema interesante que por ahí me gustaría compartir con ustedes, que está tratado en el libro y que tiene que ver también con el trabajo de los abogados y abogadas del Estado. Te quiero hacer una pregunta, Daniel, sí, que cambies de tema. dale. Para vos, ¿por qué pasó esto?
Está explicado en el libro. Yo hice toda una, justamente hablando de genealogía, hice toda una retrospectiva hacia atrás, buscando las causas y efectos de dónde partió esto. Y este concepto de peligro abstracto nace en los años 60 en Alemania, a partir de que un autor de tercer nivel, que yo ni recuerdo el nombre, propone criminalizar en el ámbito penal con una figura de peligro abstracto delitos medioambientales. Y ahí arranca la cuestión. Es decir, para la persecución penal del medio ambiente, bueno, ¿por qué no traemos normas administrativas al ámbito penal, las armamos en el ámbito penal y aunque tengan un carácter simbólico, siempre el prestigio del ámbito penal es mayor que el del derecho administrativo? Pero así nace. Nace en trabajos de parte especial de delitos medioambientales en la Alemania de los años 60. Y ahí comienza todo este recorrido, primero en Alemania, después en España y después en Latinoamérica. Y esta misma cuestión es esta cuestión de la utilización simbólica del ámbito penal en desmedro de, por ejemplo, de las respuestas que desde el Estado se pueden dar en el derecho administrativo, es lo que también está detrás de lo que se llama, por lo menos en mi opinión, es lo que está detrás de lo que se llama la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Que es otra cuestión en la cual, por lo menos la investigación que yo hice 2019, 2020 y 2021 para escribir esta obra, advertí con alivio que la enorme mayoría del penalismo liberal, especialmente en Alemania, donde prácticamente todos los penalistas alemanes piensan como lo que yo voy a exponer, digamos, detrás de la idea de que se puede criminalizar penalmente a las personas jurídicas por sí mismas, está también esta idea de por qué no usamos, ya que el derecho penal tiene tanto prestigio, por qué no lo usamos para amedrentar o asustar a las grandes corporaciones para que se abstengan de realizar determinadas actividades o determinadas prácticas. Pero de vuelta, esta idea de la responsabilidad penal de las personas jurídicas es una propuesta sumamente nociva y absolutamente disfuncional para lo que es la estructura de la teoría del delito y para lo que son los principios generales del derecho penal, ¿no? Y esta es una postura absolutamente dominante en Alemania, no solamente en doctrina, sino también en legislación. En Alemania no existe esto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Las sanciones a las personas jurídicas en Alemania están en una ordenanza aparte con medidas administrativas, como corresponde. Esto de crear un monstruo, de armar una fantochada, utilizando el derecho penal por motivos políticos, que pueden ser muy loables, ¿no? Porque todos estamos preocupados por el avance de las corporaciones transnacionales, pero de ahí a manipular el derecho penal para fines que le son completamente ajenos e imposibles de encarar, yo no le veo ningún sentido. ¿El derecho penal económico entra en esta discusión? No, para nada. No, el derecho penal económico tiene una denotación mucho más amplia, en donde están allí presentes muchos bienes jurídicos legítimamente reconocidos como tales en los máximos niveles normativos, como por ejemplo la preservación del orden social y económico, en algún punto la circulación de papel moneda, la estabilidad cambiaria, en fin, una serie de bienes jurídicos que son necesarios para promover un ámbito de estabilidad propicio para que todos y todas después desarrollemos nuestro planes de vida, etc. Pero no, eso no está fuera de discusión. Dentro de lo que es el derecho penal económico aparece esta propuesta en la cual lo que se dice es, además de criminalizar a los integrantes de los órganos de gobierno, de las personas, de las sociedades comerciales, de las corporaciones, por delitos económicos, por delitos societarios, por delitos tributarios. Bueno, además de esto, también usemos el derecho penal o el ámbito penal para criminalizar per se a una corporación. Llámese Facebook, llámese Apple, F o la que fuera. Bueno, es este punto en el cual yo aquí en el libro actualizo la cuestión,
Y también me sumo a lo que es el coro mayoritario de penalistas liberales que dicen, no, este no es un camino, no es un camino posible, no es un camino. Y de vuelta, en el ámbito del derecho administrativo están dadas todas las herramientas y el repertorio de sanciones posibles para lidiar con las personas jurídicas como tales. No estamos diciendo que no se puede, desde el Estado, no se puede sancionar infracciones a personas jurídicas por sí mismas. Solo que no lo podemos hacer en el derecho penal. Porque en el derecho penal necesitamos una conducta en sentido jurídico penal, que es un comportamiento humano. Necesitamos configurar el dolo, que es un aspecto que tiene que ver con la voluntad humana. Y después tenemos que atribuirle culpabilidad, que también es una cuestión específicamente humana. Es decir, la teoría del delito es completamente incompatible con la idea de criminalizar personas jurídicas. Pero el punto es que la solución de esta cuestión está perfectamente resuelta, trabajada, elaborada en el derecho administrativo. De hecho, en el derecho administrativo, el repertorio de sanciones posibles a personas jurídicas no abarcan solamente la multa o la prohibición para que la persona jurídica se presente en futuras licitaciones, o incluso la inhabilitación temporal, o la prohibición de realizar ciertas actividades. No. Está previsto también, no solamente en Argentina, por ejemplo en la ley de sociedades comerciales, en la ley de quiebras, pero sino en todo Occidente, dentro del repertorio de sanciones administrativas, está prevista lo que podemos denominar figurativamente la pena de muerte de la sociedad comercial, que es el retiro de la personería. Es decir, las sanciones administrativas son incluso más drásticas de las que puede esperar en el ámbito penal. Porque si una empresa comete una falta grave administrativa y es sancionada gravemente, si reincide, se expone al retiro de la personería jurídica, deja de existir como tal. ¿Qué es lo que ocurre en la Argentina cuando se dicta una quiebra, por ejemplo? Y queda firme, ¿no? De modo tal de que yo me pregunto, ¿qué sanción más grave puede imponérsele a una persona jurídica que el retiro de la personería jurídica, su desaparición como tal, que no exista más? De modo, es decir, lo que quiero decir es que tanto en la cuestión del peligro abstracto como en la cuestión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, no es que acá quede un vacío que genera inseguridad jurídica. No. Las respuestas, naturalmente se dan en el ámbito del derecho administrativo. ¿Por qué hay esta obsesión de traer las cuestiones al derecho penal? Eso es interesante. Eso es lo interesante. Bueno, ¿por qué? Pero lo dicen expresamente los autores que sostienen estas posturas, autores minoritarios, entre ellos creo que Percy García Clavero es uno de los más importantes a nivel latinoamericano. Sí, claro, porque Jacobs es el principal. Jacobs es el principal exponente de esta postura, lo sostiene en el tratado, su tratado de derecho penal. Jacobs dice, bueno, no hay ningún problema en perseguir penalmente también a las personas jurídicas, y García Clavero también abreva allí. Pero ellos lo dicen, en algún momento muestran muestran las cartas y dicen, estas propuestas tienen que ver con que el derecho administrativo no asusta a las corporaciones, y sí lo hace el derecho penal. Entonces apelemos al derecho penal como una apelación pragmática, bien propia del modelo anglosajón, ¿no? Porque además esto viene del modelo anglosajón. Está claro que en Canadá, en Australia, en Gran Bretaña, en Estados Unidos, no tienen es otro sistema completamente distinto, ¿no? Pero no tienen ningún problema en trasvasar de lo administrativo al penal y viceversa. Pero bueno, no son las reglas de juego con las que nosotros construimos nuestros campos de conocimientos. Y en definitiva, entonces, ellos claramente dejan entrever por qué, ¿no?, acuden a esta cuestión. Y encima, bueno, como sabemos, desde la OCDE y desde otros organismos multilaterales hay una presión de los países del norte a los países que seguimos el modelo latino por adaptar nuestros códigos penales a la persecución penal de las corporaciones. No tiene mucho sentido, porque cuando uno ve, yo lo cuento en el libro. Interesante, ¿eh? Sí, yo lo cuento en el libro con ejemplos concretos actuales, ¿no?
Uno ve, por ejemplo, en Estados Unidos, la verdad que la persecución que se genera a las corporaciones se hace a través de las vías administrativas. Es la Secretaría de Comercio, que depende del gobierno federal, la que impone multas multimillonarias a empresas, por ejemplo, que violan las leyes de monopolio u otras normas muy estrictas que regulan, ¿no?, el funcionamiento de las corporaciones. Yo creo que cito en el libro el caso de Facebook, que la empresa Facebook, que cambió el nombre, ¿no?, ahora se llama Meta, justamente por esto que voy a contar, una de las divisiones de Facebook vendía los datos que nos extrae a todos a partir del empleo de redes sociales para direccionar campañas políticas, en violación a las normas. Bueno, Facebook fue sancionada por la vía administrativa a pagar, no sé, algo así como $1.000 millones en una primera ocasión. Facebook admite su culpabilidad en términos administrativos, paga la multa, por supuesto la pone en el balance, sigue adelante y a los 3 o 4 años vuelve a hacerlo. Y en esta segunda vez, como reincidente, la Secretaría de Comercio le impuso algo así como $4.000 millones. Unas cifras siderales. Entonces yo me pregunto, ¿qué más quieren? ¿No? O sea, si lo hace de vuelta, por eso cambian de nombre. Porque si lo agarran otra vez, le cancelaban la personería jurídica. Cambian de nombre, cambian de estructura, ahora es Meta. No es más Facebook, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esto. Entonces yo me pregunto, ¿qué más podemos, digamos, en Estados Unidos está claro que van por la vía administrativa para controlar y sancionar a las corporaciones? ¿Qué es lo que corresponde? Dejemos el derecho penal para las funciones que tiene que cumplir, que es el último recurso al cual se apela desde el Estado frente a los conflictos más graves y a los daños más graves a los bienes jurídicos cometidos por personas físicas, ¿no? O por grupos de personas, en términos de coautoría, en términos de participación, lo que fuera. Y que en paralelo, perfectamente, como desde siempre lo ha dicho la Corte Suprema de Justicia, prácticamente toda la semana lo dice, porque todo el tiempo tiene casos, en donde el hecho de que vos criminalices a personas físicas que se valgan de aparatos estatales o de corporaciones para cometer delitos y condenes entonces a las personas físicas que utilizan sociedades comerciales para cometer delitos, ahora está muy de moda, por lo menos lo que yo veo en el Foro Federal y en el Foro de Instrucción, fraudes con criptomonedas, fraudes con Bitcoin, fraude con ciberdelitos, en donde se utilizan apps, se utilizan estructuras comerciales, ¿no? El caso Blacksley, el caso, Hope Funds, el caso Generación Zoe, este tipo de esquemas Ponzi. Bueno, estos son todos delitos cometidos a través de corporaciones o a través de sociedades comerciales, pero los que son condenados son las personas físicas que están por detrás. Y eso nada quita ni impide que en paralelo, en el derecho administrativo, se hagan todos los cargos y sanciones, incluyendo el retiro de la personería jurídica para las personas jurídicas. Esto siempre funcionó así. Y funcionó armoniosamente, correctamente. Sinceramente no se ve los motivos reales y concretos para otra vez generar un entrecruzamiento, ¿no?, entre dos cuestiones que tienen que circular por ejes paralelos, digamos. Y que perfectamente entonces van a dar una acabada respuesta del ámbito estatal frente a este tipo de maniobras, fraudes, crímenes masivos, ¿no?, atacando en el ámbito penal a las personas físicas y en el ámbito administrativo a las personas jurídicas. Y con esto completamos, digamos, el panorama de réplicas que tiene que dar el Estado frente a este tipo de casos. Así que ese también me parece que es un tema relevante que se puede extraer acá del libro. Fuera de eso, me parece que también es muy importante, obviamente el libro tiene una teoría del delito, y al final, en los últimos capítulos, los últimos 2 capítulos, el primero es de lo que es las cuestiones de lo que se llaman las formas imperfectas de realización del delito, es decir, los pasos de lo que se llama la preparación, la tentativa, la consumación, el agotamiento, que es un capítulo muy importante, y el último capítulo, que es el de la autoría y participación, donde ahí se analizan la autoría, la coautoría funcional,
por la teoría del dominio del hecho, la instigación, la complicidad primaria, secundaria, bueno, la autoría mediata por aparatos de poder, que es lo que utilizamos los jueces federales que estamos trabajando las causas de lesa humanidad, ¿no? Que es un concepto muy, muy interesante, muy rico y que se está aplicando masivamente en los procesos y en las sentencias relacionadas con los delitos de lesa humanidad. Así que, bueno, básicamente era eso lo que yo quería compartir, más allá de que ahora podemos charlar y discutir. Bueno, no sé si pasaste el aviso de que el que le interese adquirir el libro puede mandar un correo a un mail que es bibliografía para el curso @gmail.com y ahí lo gestionamos directo de la editorial. Y si están en el interior lo mandamos por correo argentino, porque bueno, la idea es presentar el libro, difundirlo. Sí, por supuesto. Así que bibliografía para el curso @gmail.com. Sí, después nosotros les vamos a mandar la dirección. Me quedé pensando con una cantidad de temas que trabajás en el libro, que son todos uno más importante que el otro, ¿no? Me quedé pensando, digamos, cuáles son las fuentes de esta administrativización del derecho penal, el idealismo en Alemania, Jacob, filosóficamente pensaba, ¿en qué están pensando? Más allá del derecho, porque llega al derecho, pero cuáles son las fuentes, ¿no? de este pensamiento no liberal. Porque Jacobs es uno, ¿no? Pero no es el único. De hecho, vos hablabas de un autor perdido de tercera línea. Es muy interesante. Y también es interesante cómo son recibidos en América Latina, porque en general son mal leídos, mal citados. Terminan siendo operaciones intelectuales más que otra cosa. Citas de autoridad. En el caso de... Bueno, yo conozco más el caso de la filosofía del derecho. Alexis tal vez no tiene tanta entidad, como decías vos, ¿no? Como algunos autores de la dogmática penal alemana. Pero la falla en la lectura es idéntica, se los cita mal, se los hace decir cualquier cosa que no dijeron, digamos. Es muy, muy interesante ese fenómeno, porque en definitiva lo que se buscan son atajos para no hacer valer la Constitución, eso es lo... Es buena, sí, exactamente, sí. Es como... Sí, en estos ejemplos claramente se burla o se ignora, se pasa por alto una cláusula constitucional que claramente dice en el artículo 19 de la Constitución argentina, dice que las acciones o los comportamientos de las personas que no trasciendan a terceros quedan exentas de la autoridad de los magistrados y libradas a Dios. Clarísimo. Es decir, lo que para los constitucionalistas es el principio de reserva, para los penalistas es el principio de lesividad. Claro. Mandato constitucional. Y la administrativización va exactamente en contra de esto. Absolutamente. Que como de frente. Sobre todo el concepto de periodo abstracto. Claro. No, eso lo explicaste de manera muy, muy clara, la verdad. Lo que yo me pregunto es, digamos, si debiéramos, no sé, acá se forman los abogados que están dentro del cuerpo del Estado, que es dentro del Poder Ejecutivo, ¿no? Pero me imagino que las escuelas de formación judicial que hay en Argentina, en México, esto debe ser materia importante de análisis, ¿o no? ¿No? Que yo sepa, no. Yo pienso en los jueces de los próximos 30, 40 años, digamos. No. ¿Cómo se están formando? No es un tema que esté en la agenda, no, lamentablemente no. Bueno, de hecho, digamos, el libro, bueno, lo hablábamos recién con un colega peruano, ¿no? Que uno de los puntos que está generando, digamos, la circulación de la obra es esto que yo estoy mencionando, esta crítica frontal y clara al concepto de periodo abstracto, intentando ser una grieta en un enorme dique de jurisprudencia. Sí, claro. Tremendo, sin ¿no? duda. Porque tendría que ser una obviedad. Contracorriente, totalmente contracorriente. No es que del lado de enfrente haya partidarios abanderados del periodo abstracto. No explícitamente. No explícitamente. No. Cuando este tema se soslaya, se pasa por alto, no se trata, se menciona la clasificación. Cuando uno ve los manuales de penalistas argentinos, bueno, los delitos de peligro, hay delitos de daño, delitos de peligro, y dentro del peligro hay delitos de peligro concreto y de peligro abstracto. Y todos repiten. La Constitución. De así, como si fuera una cosa, lo naturalizan, digamos, ¿no? Claro. Pero no es que hay una defensa militante del peligro abstracto. ¿Quién es indefendible? Es indefendible, es absolutamente indefendible, absolutamente Por indefendible. ejemplo, doctor, si me permite, ¿no? Sí, claro. Hace unos meses nada más en Perú se emitió una sentencia del Tribunal Constitucional peruano, se supone que hace control de la Constitución. Sí. ¿no? Y hubo una demanda para que se declarara inconstitucional el delito de apología del terrorismo. ¿Ya?
porque en sí, de acuerdo a precedentes del propio Tribunal Constitucional, la apología tendría que consistir en que una persona, en su alabanza o en su expresión, incite a la comisión de nuevos delitos. Claro. Ahí se podría justificar y hasta entender, ¿no? Pero el Tribunal Constitucional ha dicho que bueno, este es un tipo de penal de peligro abstracto, entonces no basta que se ponga en peligro ningún bien, solamente la expresión que podría de una u otra manera justificar lo que sucedió en el pasado ya constituye delito, ¿no? Qué increíble, increíble. Entonces Un ya- tribunal constitucional Sí, que no cumple con la que no cumple con Constitución. mandato. Yo estoy llevando un caso, por ejemplo, de apología del terrorismo de una chica, que es colega también, abogada, pero de otra rama, y se manifestó respecto a una mujer que falleció en la cárcel porque estaba en el MRTA, un grupo subversivo, y ella murió porque sufrió torturas, violaciones durante su captura, su detención, y en el transcurso se enfermó y falleció, pero su caso fue visto por la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana le da la razón y le gana al Estado peruano, pero ella Claro. fallece. Claro. Entonces en el Facebook hacen un comentario sobre cómo ella ha sufrido toda esa situación y ella pone honor y gloria, ¿no? Hacia ella, porque a pesar de todo sufrió todo eso y bueno, era una presa política. Qué horror, claro. A Y mí le lo- están pidiendo, disculpa, para terminar, le están pidiendo 8 años de cárcel por haber dicho eso. Honor y gloria por la leyenda de... Por la persona de esta chica. Y ni siquiera se habló Por lo que había por lo que sufrido, ella habría ¿no? hecho como prisionera, bueno, por el delito que habría cometido, nada. Solamente se hizo referencia a ella. Amnistía Internacional, en el caso de Perú, viene cuestionando hace como 30 años la legislación antiterrorista, Claro. incorporar un terrorismo indirecto. Bueno, Sí, sí, jueces sin rostro, un montón de cosas así. Pero a mí lo que me llama la atención es que vos decís que esto es excepcional, cuando debiera ser una obviedad. Sí. A veces lo hablábamos con Amnistía Internacional acá en Argentina, ¿no? Como que tenemos que volver al ABC del derecho penal liberal. Sí. O esto que decíamos en la introducción, ¿no? Que aclarar que el derecho penal humano, como dice Zaffa, sobre bases constitucionales, como mencionas vos en este libro excelente, o como dice incluso Clavero, medio contradictoriamente, porque después lo termina citando a Jacobs, pero democratizar la persecución penal, o tal vez como yo lo entendí, en un sentido muy poco democrático, pues las cárceles están llenas de gente pobre, con lo cual igualdad ante la ley evidentemente no es una garantía que se esté respetando. Ahora, yo lo que no termino de entender, pero te lo pregunto porque vos sos un referente en la materia, si no se forma sobre estos problemas y visualizando estas tensiones y debates, ¿sobre qué base se forman los jueces del futuro, digamos? No, yo lo que veo es que hay una formación positivista, una formación legalista, meramente legal, o sea, no constitucional, sino meramente legal. Se estudia el Código de Procedimientos Penales. Y los- filosófica tampoco. Muy poco. Pero ¿y Que cómo el se- sí, que sea funcional a la visión legalista, o sea, se estudia lo básico de... Posner. Lo básico de... Claro, lo básico de Kelsen. Económico, Sí, sí. pero... Pero no, naturalizar no sé. el peligro abstracto es un riesgo para la constitucionalidad Sí, futura. claro, por supuesto, sí, para la constitucional presente y futura. Pero, digamos, lo que a mí me llama la atención, y esto lo digo como juez, porque en mi caso yo trabajo como juez federal hace 18 años, el trabajo, digamos, nos tenemos que preguntar cuál es la labor central de un juez. ¿Cuál es la labor central de un juez? Tiene miles de expedientes. En el momento el juez tiene que decir, bueno, yo ahora me voy a ocupar de este expediente. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? El trabajo central del juez en un expediente es traer el hecho en el plano del ser, traer el tipo penal eventual que vamos a aplicar en el plano del deber ser y traer el bien jurídico en el plano axiológico, en el plano del valer, ¿no? Entonces, el juez tiene que realizar ese análisis, esa evaluación personal, artesanal, ¿no? De generar lo que se llama el fenómeno jurídico, conectar el hecho con el tipo penal y con el bien jurídico. Ese es el trabajo central del juez. Y eso es lo que precisamente la lógica del peligro abstracto le sustrae a la función judicial. Y entonces, si le sustrae la función central, ¿en qué se convierte el juez? Parece la boca de la ley de Montesquieu. O sea, no es que le arrebata el legislador, no es que le arrebata una función periférica del juez. No, le arrebata la función central. Le quita la esencia de la labor. Y lo mismo el fiscal. No solamente el juez, el fiscal también. El fiscal es exactamente lo mismo para el fiscal y para el juez. El fiscal también tiene que hacer esta evaluación entre el hecho,
el delito supuesto que encaja ese hecho y el bien jurídico, si se ve afectado o no en el caso concreto. Entonces, el peligro abstracto sustrae la función esencial tanto del fiscal como del juez en el caso concreto. Esta es la cuestión sobre la cual hay que poner el acento. Y convierte al fiscal y al juez en operadores de otro poder, en definitiva. Supuestamente, ¿no? Porque aparte el legislador, cuando construye un tipo penal en el año 65, de ninguna manera piensa abarcar todas las modalidades y posibilidades que puedan aparecer en las décadas siguientes, que encajan en ese tipo penal. Es absolutamente imposible, es una ficción. Es una ficción. Pero es una ficción, si lo pensamos con un poquito más de detenimiento, absolutamente funcional a la lógica de control social con la que funcionan nuestros sistemas penales. Porque la lógica del penal abstracto se aplica masivamente para los menos favorecidos, las clases, los excluidos, ¿no? Antigarantías, digamos. Sí, y con un sesgo profundamente discriminatorio, ¿no? de selectividad, ¿no? De selectividad con la que opera el sistema penal. Pero no debiera, yo no termino de entender, ¿no? Pero si alguien quiere ser juez, en principio es para hacer valer el derecho, o yo ya me quedé, pero no terminaría yo de entender, digamos, para qué quieren ser jueces. No en los delitos de peligro abstracto. No, claro, pero es lo que vos decís, es interesante, porque al renunciar a su principal función y adherir, estoy pensando en un razonamiento que está haciendo Zaffa, el otro día se lo escuché de vuelta el domingo, estuvimos en la casa hablando de esto de Hassemer, de derecho penal económico. Él, viste, que levanta la crítica y habla de los jueces, por otro lado, como autores mediatos de penas ilícitas, directamente. Porque en la medida en que son funcionales a este sistema de recorte de garantías, de control social sobre los más vulnerables, lo que está diciendo es no solo que no cumplen su principal función, que lo que vos estás mencionando, sino que son cómplices de un ilícito. Y a mí me pareció interesante el razonamiento. Sí. Como siempre me pareció, siempre a veces me pasa con Raúl que uno piensa que está exagerando, ¿no? Pero no sé si está tan exagerado, si esto se vuelve algo, digamos, si lo tuyo, que es algo, uno diría, básico y humanitario, constitucional, es excepcional y contracorriente porque estamos en un problema democrático ya bastante grave. Sí, por eso reitero que no es que yo tengo enfrente a partidarios abiertamente defensores del peligro abstracto. Contra lo que se lucha es contra la indiferencia, claro, y el silencio. Y el silencio, sí. Contra una aplicación así inveterada, secular, de que este concepto se aplica desde hace 50 años. Y ya. Y bueno, no es así. Ya está como establecido. Claro. Naturalizado, ¿no? Sí. Y condenar al derecho penal solamente a esa función, a la de control social. Claro. Y eso también tiene su gravedad. Sí, porque si vos en determinados ámbitos judiciales, penales, si vos le corres el velo y le quitás la herramienta del peligro abstracto, hay fiscalías y juzgados que se quedan sin trabajo. Claro. Tienen que cerrar todas las causas. Por supuesto. ¿Se entiende? O sea, una fiscalía federal del interior del país. ¿Qué caso del interior de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo? ¿Qué caso de narcotráfico tiene? Nada, de un automovilista que va con 2 cigarrillos de marihuana, el mochilero que va con la bolsita con el hongo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Entonces, si vos le sacás la lógica del esto, se quedan sin trabajo. Y entonces se aferran a esos casos, utilizando el peligro abstracto, para justificar la burocracia. Claro, justificar la burocracia. No solamente de la Fiscalía del Juzgado, de la Cámara, de la Cámara Federal, y que no te agarren en algunos tribunales del interior con dos papeles de lo que sea, o cigarrillos de marihuana, porque hasta terminas preso. O sea, es parecido, grave. Esto es lo de la desigualdad ante la ley, ¿no? Porque después los delitos verdaderamente graves brillan, digamos, por supuesto. Claro. Ahí no tenemos ninguna fiscalía no se valiente. No se Parece que siempre los criminales son los mismos, los pobres, los mochileros, siempre igual. Sí. El derecho antigarantías. Sí. A mí lo que me alarma un poco, yo pensé que no era, digamos, ya sabemos, que yo siempre que pienso en el garantismo pienso mucho en vos, en Ferraioli, porque me sorprende porque uno diría esto es lo obvio, ¿no? Son los referentes, un derecho penal liberal serio en un país sensato transita por estos canales, digamos. Pero veo con preocupación esto que estás mencionando de que ustedes son más bien la excepción que la norma. Y me preocupa porque no entiendo qué es lo que hay del otro lado. Además, esto que vos decís de la indiferencia, la repetición.
sin pensar. Alexis me Sí, decía, es un argumento, digamos, el concepto de periodo abstracto es un argumento doblemente funcional porque está claro que si vos te ves relevado de realizar este trabajo, el trabajo es mucho más sencillo, es una cosa puramente burocrática. Claro. Es fabricar expedientes, procesamientos y elevaciones a juicio y condenas, sin que nadie se ponga a preguntarse seriamente ¿Qué pasó? si realmente se afectó el bien jurídico, etcétera. Entonces, ¿Qué solucionó? es una cuestión que para la burocracia judicial Es muy viene oportuna. como anillo al dedo, Bárbaro, viene bárbaro. como anillo al dedo. Y después, además, está esta cuestión de que buena parte de la corporación judicial es conservadora, es reaccionaria, y por lo tanto también está esta cuestión de que es un concepto que viene muy funcional, no solamente para la corporación judicial, sino para el sistema penal, en términos de este empleo del sistema penal como herramienta de control social, ¿no? Tremendo. Entonces, ahí radica la cuestión de por qué está tan difundido y tan asentado y tan naturalizado el concepto de periodo abstracto. Se criminaliza siempre a los de abajo y termina siendo funcional, ¿no? Sí, súper interesante, la verdad. Bueno, yo te agradezco, Daniel, me dejaste, creo que, no sé si ustedes te quieren hacer preguntas, por Daniel, tampoco No, arrinconarte. No, no pasa nada, por favor. En el foro te las vamos a transmitir. Me quedé preocupado. Como aliciente puedo decir que yo trabajo en la Ciudad de Buenos Aires como jugador federal y me sorprendí gratamente desde que asumí, o sea, esto ya venía de antes, del año 2004, que en estas dos materias que yo utilizo como ejemplo, que son la tenencia de drogas para uso personal y la criminalización de personas por ley de marcas, por cuestiones insignificantes, en la Ciudad de Buenos Aires, la Cámara Federal, las dos salas tienen dicho desde que yo asumí que, corrieron de lado el concepto de periodo abstracto y no se criminaliza por este tipo de casos. Así que eso es un alivio, porque si no, yo no sé si hubiera podido seguir siendo juez federal, porque tenemos todo el tiempo casos de estos. Yo me encontré con que incluso en la Cámara Federal había un juez que se llamaba Horacio Catani, que fue profesor de la Facultad de Derecho de la UBA, un especialista en delitos de corrupción y en delitos de drogas, que tiene algunos trabajos escritos también. Y la influencia de él en la Cámara Federal fue muy importante. Son los votos de él los que lideraron, digamos, esta postura liberal y consustanciada con la Constitución en la Ciudad de Buenos Aires. Después, en el resto del país hay de todo. Hay de todo. Bueno, muchas gracias, Dani. Vamos a Al encontrar contrario. la lectura de este trabajo fundamental, la verdad. Me parece que ojalá que sirva tu trabajo para abrir una discusión dentro de la magistratura, de los estudiantes y profesores de Derecho Penal. Me parece Se está que generando, sí. Sí. es importante para la democracia, ¿no? Parece rimbombante, pero es así. Sí. Es así. Así que muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. Están todos presentes hoy. Gracias.